Bueno, estamos muy contentos de poder recibirte, Constanza. Esta es Caja Herramienta en su versión de clase Masterclass y tiene la particularidad, evidentemente el curso Caja Herramienta, que pertenece en el fondo a la Escuela de Arquitectura de la UNAP, de preguntarnos sobre metodologías y herramientas interdisciplinares en torno a la configuración pedagógica que nos toca como profesora, como profesor, reflexionar en común, en una época donde de alguna manera hay un mundo que tiene una inflexión sobre los modos de producción, cultural, material, ¿no? Y que yo creo que Caja Herramienta ha ido como especulando también dentro de quienes hemos ido invitados e invitadas. Y desde ese punto de vista, a mí me pone muy contento poder en el fondo recibirte, poder en el fondo tener la suerte de poder como cruzar un par de, en un par de momentos esta especie como de inflexión proyectual sobre las materialidades, esta dimensión que lo quiero decir, ¿no? Yo sé que nos va a presentar en el fondo con más detalle parte de tu obra, pero que tiene que ver en el fondo como con esta forma particular de leer la ciudad, ¿no es cierto? Desde las artes visuales, por un lado, pero también desde una reflexión muy sensible, ¿no? De esta reflexión que de alguna manera tú nos interpelas desde el campo de los artistas. Bueno, la exposición, cómo se ablanda una ciudad, que es lo que nos vas a comentar ahora, yo ahora voy a presentarte. Eh, eh, Presenta una serie como de instalaciones, ¿cierto? Bajo una pregunta sobre un campo específico, hay una investigación situada, como tú ya nos vas a contar, desde esta metáfora del cuerpo femenino, donde simbólicamente, nada, pues, esta manera de situarla en la ciudad, que es una ciudad muchas veces y siempre ha sido patriarcal en esa estructura, pone en tensión justamente desde estas prácticas de las artes situada una inflexión de cómo se ablanda la ciudad. Bueno, Constanza Hermosilla Urra es licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Concepción, magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericano de la Universidad de Santiago en Chile, se especializó en Antropología Visual y Sociología de la Imagen en Argentina y Bolivia, y durante toda su carrera ha alternado, ¿no es cierto?, una producción e investigación artística en torno al desarrollo y la docencia. Actualmente es académica de la Facultad de Arquitectura de la UTLA y su investigación artística aborda el fenómeno de la ciudad neoliberal desde una perspectiva feminista, y su obra abarca técnicas como la pintura, la instalación y el arte textil para proponer un entrecruzamiento entre arte, arquitectura y urbanismo. Durante los últimos años se ha dedicado a indagar sobre el espacio público, lo que estamos recién comentando, como una plataforma de exhibición, de aprendizaje y de intercambio enmarcado en su quehacer dentro de la práctica espacial de crítica, ¿no? Creo que, como bien en un momento lo conversamos, esta producción social del espacio, ¿no es cierto?, de lo imaginado, de lo concebido y de lo vivido, se presenta en tu obra. Así que bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación, Constanza, y estamos acá para quienes nos van a ir acompañando y para quienes nos van a ver después, porque tengo que decirlo que Caja Herramienta tiene una muy buena caja de repercusión. Bienvenida y muchas gracias, vuelvo a repetir, por aceptar la invitación. Oye, sí, muchas gracias, Pepe, por la invitación. Muchas gracias a la Facultad de Arquitectura, a la carrera de Arquitectura de la UNAD por esta invitación. Tal como hablábamos antes de comenzar la grabación, así como tras bambalinas, les comentaba que esto es una muy buena oportunidad para organizar el discurso, ¿cierto? Para poner las ideas claras. Siempre la oportunidad de compartir el trabajo que uno hace de manera tan intuitiva, ¿cierto? Y tan cotidiana, es buenísima para poder organizar los pensamientos, ¿cierto? Y compartir y difundir lo que uno hace. Entonces he preparado una presentación que espero que sea lo más dinámica posible. Súper. Tengo mucho que mostrar, estuve cachando, como que traté de resumir un poco, no sé si me salió, pero de todas formas voy a intentar intercalar todo el tiempo como con imágenes, con videos, y propuse como una presentación que se constituye como de dos grandes partes. Una sería la práctica artística, que es mi práctica personal, y otra sería la práctica pedagógica, académica, docente, como se le quiera decir, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. Dale. Y también para mostrarles cosas que no aparecen en YouTube, ¿cierto? Porque la mayoría de mis publicaciones están en YouTube. También he decidido mostrarles algunos videos
¿cómo se llama esto? Inéditos, ¿ya? Genial. Para que sea más entrete. Entonces, bueno, ¿cómo se ablanda una ciudad? Es la pregunta y el título de mi investigación artística. Ustedes ya, me imagino, habrán podido ver algunas imágenes. Esta es la imagen como de presentación del proyecto, es una imagen que corresponde a esta instalación, que en este caso, claro, está siendo activada por el aire remanente de los respiraderos del Metro de Santiago. Estamos viendo una imagen de Sanhattan, ¿cierto? Este barrio comercial que está ubicado en Las Condes, en Santiago de Chile. Y entonces vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar hablando de esta práctica artística. Esta es otra imagen, se fijan, es exactamente la misma instalación, pero que está ubicado en otro barrio, Barrio Bellas Artes. Se fijan, acá está el logo del metro, ¿cierto? Y para partir vamos a comenzar viendo un video, y después vamos a ir hablando, como desglosando de dónde proviene esta investigación, cuáles son, ¿cierto?, las preguntas con las que me fui encontrando y de qué manera lo encaré. Así que vamos a comenzar viendo el video. Perdón, no sé si se escucha también. Se escucha como súper bajito. Ya. Si quieres nos vas contando en la medida del, si te parece. Bien. Ay, sorry. Entonces, si bien esta imagen, ¿cierto?, que vemos acá, es como una imagen como súper alegre, ¿no? Donde la mayoría de las personas están contentas, están sonriendo o subiendo los brazos, ¿cierto? Conectándose, compartiendo un espacio del común. Para mí siempre que tengo la oportunidad de decirlo, yo lo comento, y es que esta forma que estamos viendo acá proviene de un sentimiento que no es tan alegre, ¿no?, que no es tan festivo, y que tiene que ver con el malestar. Un malestar que nace, ¿cierto?, del atestiguamiento cotidiano de una serie de injusticias que se dan en la ciudad. ¿En qué ciudades? Específicamente en la ciudad de la que vengo yo, que es Concepción, y la ciudad en la que resido, que es Santiago. Entonces, hay una serie de situaciones muy violentas que se viven en la ciudad. Algunas de ellas son más gráficas, ¿cierto?, más evidentes, como pueden ser, bueno, la violencia directa, ¿cierto?, sobre los cuerpos feminizados o femeninos, y en otros casos una violencia simbólica, ¿no? La violencia que se expresa, por ejemplo, en la forma y la materialidad de los edificios, la violencia del extractivismo urbano, del extractivismo, ¿cierto?, que se da en las afueras de las ciudades, y también la violencia que tiene lugar en la representación de la arquitectura, por ejemplo en los renders, ¿no? Acá vemos un fragmento de un render de un proyecto inmobiliario de Concepción, ¿cierto? Un proyecto real en el que aparece claramente un hombre mirándole el poto a una mujer, ¿no? Entonces, la ciudad está llena de una serie de violencias cotidianas que a mí, por alguna razón, me afectaban como de una manera como un poco preocupante. Ya yo estaba estaba siendo muy afectada por estas situaciones. Entonces me dediqué a leer, me dediqué a ver de qué manera mi práctica artística podría abordar estos temas que me estaban haciendo daño y poder sacarlos y darle como una respuesta desde las artes visuales. Es así como, bueno, me encontré con un montón de autoras, sobre todo autoras y algunos autores,
Dentro de ellos está Paul Preciado, ¿cierto? Con su entendimiento tan corporal de las ciudades, de los espacios, con su entendimiento político de la arquitectura y el urbanismo. Y también con Beatriz Colomina. Beatriz Colomina tiene un texto, que lo cité por acá, en el que ella habla de Ariadna, ¿cierto? Como la primera arquitecta. Es decir, si bien ella, que sabemos que Ariadna era como la polola de Teseo, Teseo era el hombre que logró, ¿cierto?, vencer al Minotauro, en el laberinto del Minotauro, en la mitología griega, ¿cierto? Ella postula que Ariadna, si bien no construye, no diseña el laberinto, de alguna u otra forma es la primera arquitecta porque es capaz de interpretarlo, ¿cierto? Y lo interpreta a través de la representación. ¿Por qué? Porque ella, si bien no entendía exactamente cómo funcionaba este laberinto, le pasa a Teseo un ovillo de lana con el cual él logra, ¿cierto?, salir con vida de este laberinto que era imposible, ¿cierto?, que era hipercomplejo, que estaba diseñado por otro arquitecto. Entonces, este textito, que no lo voy a leer textual, ¿cierto?, está ahí, este textito, muy breve, me ayudó a mí a entender de qué forma podía politizar ese malestar. ¿Ya? Yo tenía un malestar profundo respecto de la ciudad, sus dinámicas, y este texto me ayudó a entender que ese malestar es potencialmente político. No solamente esta lectura me ayudó, como digo, hay un montón de otras lecturas, una de ellas es Mark Fisher, ¿cierto?, y Diego Stulbarg, que hace una relectura de lo que dice Fisher, y lo lleva como un poco más a nuestro contexto latinoamericano, él es argentino, y empieza a decir que esto, claro, que el malestar tiene un potencial político en la medida que nosotros nos damos cuenta que nuestro malestar no es personal, ¿sí? Ese malestar que uno ve como tan propio y tan individual, muchas veces es compartido por un colectivo. Y como es compartido por un colectivo, cuando yo lo visualizo, esa visualización genera sentido en otros cuerpos y en otras personas. Y por eso ese malestar, que yo veo como tan propio y tan personal, puede ser potencialmente político. Eso para mí fue muy importante, ¿cierto? Y como yo ya venía investigando a lo largo de mi carrera acerca de cuestiones que tienen que ver con arquitectura y urbanismo, me empecé a encontrar con que ¿cierto? Ese intersticio, este espacio entre el arte y la práctica espacial, y la arquitectura, se llama, o se puede llamar práctica espacial crítica. Esto según Jane Rendell. Tiene otros nombres según los autores que lo tomen, pero lo cierto es que ya es, digamos, indiscutible que hay una práctica que está entre medio de estas dos disciplinas y que tiene mucho que ver con la acción directa en la ciudad, a través de instalaciones, incluso a través de performance o acciones, ¿no? En el fondo es un entendimiento del espacio, ¿sí?, y del socioespacio, que va mucho más allá de si vengo del mundo del arte, de la arquitectura, eso deja de ser relevante. Y entonces empecé a pensar una manera en la que poder llegar a un equilibrio a través de mi instalación. Yo ya estaba desarrollando instalaciones, pero sobre todo en el marco de las galerías de artes visuales, pero ahora quería salir a la ciudad, ¿cierto? Y me empecé a dar cuenta, como despejando X, que había como tres patas de una mesa que tenían que estar como bien apoyadas para que el proyecto tuviera un equilibrio. Y estas son, para mi gusto, esto es, ¿cierto?, de autoría propia y bueno, puede ser discutible también, pero para mi gusto es importante considerar siempre que uno va a hacer una instalación, considerar el cuerpo, el socioespacio, ¿cierto?, el contexto en el que me estoy instalando, y el material, ¿sí? Porque cada uno de estos elementos son constitutivos de la instalación, y si falla uno, bueno, entonces, para mi gusto, la instalación estaría un poco débil. Y por otra parte, lo más importante, o una de las cosas más importantes para mí, es lograr un equilibrio entre ética y estética, entre poética y política. Porque muchas veces se da que uno puede tener un discurso político muy elaborado, pero luego se descuida en la parte estética, y entonces el discurso político queda como una cuestión media panfletaria. Esa es una opción. Y la otra opción, que vemos mucho también, es que uno se concentra mucho en la exploración material, ¿cierto?, en el lenguaje estético, en el lenguaje autoral, en la búsqueda
personal y se olvida un poco de la cuestión ética y política. Entonces, bueno, partimos por el malestar, seguimos por la politización del malestar y luego viene, ¿cierto?, una etapa de búsqueda de cómo hago para salirme de la galería, cómo hago para generar un espacio habitable en las ciudades. Yo no tenía la más mínima idea cómo hacerlo, pero me dediqué a eso. En este momento yo estaba cursando el Magíster Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos de la IDEA de la USACH, y estaba explorando materialmente en torno a bolsas de plástico que las termofusionaba y las pegaba, y de pronto de vuelta al trabajo, ¿cierto? Escuché el ruido de los respiraderos y se me ocurrió que podía generar algo ahí. Entonces empecé a hacer estas pruebas con bolsas, muchas se rompieron, en fin. Hice otras pruebas, ¿cierto? Muchos dibujos, pruebas con el secador de pelo. Luego estas pruebas fueron evolucionando, empezaron a hacer de tela, empecé a hacer instalaciones ya de tela que descubrí que empezaron a funcionar. Y también hay una exploración como conceptual bien importante. El Pepe, tú lo mencionaste un poco al comienzo de la presentación, este vínculo, ¿cierto?, entre el cuerpo femenino y la ciudad. Igual acá yo quiero hacer un paréntesis muy importante, que es que el tema del cuerpo femenino también es súper cuestionable, ¿no? Como, ¿quién es mujer, ¿no? ¿Qué nos hace mujeres o no mujeres? ¿Qué es el cuerpo femenino? ¿Qué es una teta, cierto? ¿Solamente las mujeres tenemos teta? Habría que preguntarse por todas esas cosas, pero lo cierto es que fue una posibilidad y una manera que yo encontré para poder darle forma a estas indagaciones, ¿no? Apareció esta cúpula, una cúpula sencilla que yo al verla, está por aquí, yo al mirarla, ¿cierto? Y al tener que hacerle una pequeña abertura para que resistiera la enorme energía del aire emanado de los respiraderos, empecé a mirar este mini dibujo y empecé a ver una teta. Eso obviamente no sé, por el hecho de que yo tengo pechuga, ¿cierto? Y me resonó de esa forma. Entonces empecé a hacer una indagación como de verbos que estaban relacionados a esta teta, ¿no? Nutre, surte, alimenta, proporciona, provee, sustenta, etc. Y empecé a tratar de ver de qué modo, o si era posible, hacer como a través del espacio, ¿cierto?, una metáfora de estos espacios femeninos que pudieran ser capaces de nutrir, de surtir, de alimentar y de proporcionar, ¿cierto?, un alimento metafórico, un alimento como del espíritu a las personas que habitaran estos espacios. Hay también una indagación en torno a los fluidos, ¿no? Cómo hay algunos fluidos que no son tan permitidos en el espacio, comillas, público, no me gusta llamarlo espacio público tampoco, porque es súper relativo. Por ejemplo, la leche materna, ¿no? Ha habido casos documentados en los que mujeres han sido violentadas por el hecho de amamantar a sus hijas en transporte público. O, por ejemplo, la sangre uterina, ¿cierto? La sangre menstrual no está tan presente en la ciudad, pero sí está presente la sangre de la violencia policial, la sangre de los accidentes, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos acerca de los fluidos y de cómo estos no tienen, digamos, los fluidos femeninos no tienen una representación de vida en los espacios, comillas, públicos, en el espacio urbano. Bueno, y después venía la pregunta de dónde me voy a instalar, ¿cierto? Porque mis primeras pruebas yo las hice en un respiradero muy cercano a mi casa, yo estoy viviendo en Providencia, y claro, era un espacio súper ideal, rodeado de un prado verde, donde súper seguro, súper buena onda todo, pero yo me daba cuenta que eso claramente no era un reflejo de la ciudad en la que vivo, del país en el que vivo, y entonces empezó la gran pregunta de dónde me instalo para hacer mi proyecto, en qué respiraderos, de qué comunas. Me fui dando cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que las comunas más periféricas no cuentan con respiraderos porque por alguna razón el metro deja de pasar por debajo del suelo y pasa por arriba. Entonces, obviamente ya no hay necesidad de respiradero. Entonces, hay algunas comunas en las que definitivamente no me iba a poder instalar. Y después estuve pensando en distintas opciones hasta que llegué a una opción así como súper formalista y que tenía que ver con que descubrí a través de este Google Earth, ¿cierto? Y Google Maps, descubrí que había muy poquitos respiraderos que eran
tenían la forma de un círculo perfecto, y que estaban ubicados en partes muy disímiles de nuestro mapa. Y entonces se decidió, ¿cierto?, integrar el mapa de Santiago como un elemento constitutivo, ¿cierto?, de la obra, un elemento simbólico también, un elemento que también forma parte del discurso. Entonces se encontraron 3 respiraderos perfectamente circulares, uno ubicado en Recoleta, otro ubicado en Bellas Artes, que corresponde al video que acabamos de ver, y otro en Lo Prado. Entonces se hizo una jornada, esto como cierre del magíster, se hizo una jornada en la que se recorrieron estos 3 respiraderos, montando 3 cúpulas distintas. Y bueno, los resultados fueron muy, muy hermosos y todavía los sigo tratando de analizar, obviamente analizándolos no desde como un método científico, sino más que nada poético, pero ocurrieron muchas cosas, o sea, nos hicimos amigos de personas que vivían ahí, por ejemplo, este es don Víctor, que él tiene un puesto de mote con huesillo ahí en Recoleta, nos hicimos amigos de él, en Lo Prado nos dimos cuenta de que, bueno, observando los cuerpos, ¿cierto?, cómo se movían en el espacio, empezamos a sacar, o en realidad yo empecé a sacar como conclusiones y a observar cosas en relación a los otros lugares. ¿Ya? Por ejemplo, la corporalidad. Veamos este cuerpo como está, esto es en Providencia, versus otros cuerpos que empecé a observar que estaban un poco como más incómodos, ¿no? Empecé a observar, por ejemplo, el hecho de que las mujeres parecían llevar sus carteras como con distintos niveles de sujeción al cuerpo. O sea, mientras en unas partes, como en Bellas Artes, por ejemplo, las personas como que caminaban con las extremidades más alejadas del tronco, o las mujeres andaban con sus bolsos como casi así como mucho más descuidados o balanceando. En otros barrios, como por ejemplo en Lo Prado, los bolsos estaban mucho más apegados al cuerpo, o los niños, yo sentía que los estaban agarrando como con más fuerza. Entonces, ese tipo de pequeños gestos y pequeños lenguajes corporales también son parte de la investigación. Más allá de que yo en un comienzo no me había planteado o no se me había ocurrido esa posibilidad. Acá hay una definición de ablandar la ciudad. Esta definición la hice ahora hace muy poquito. No la voy a leer así textual porque por eso la están viendo ustedes en la pantalla. Pero el ablandar la ciudad obviamente no es posible, ¿no? La pregunta de cómo ablandar una ciudad no tiene una sola respuesta y no tiene una respuesta concreta, sino que es una búsqueda infinita, ¿no? Pero lo relevante de la propuesta es que, por una parte, se aprovecha la arquitectura preexistente, se aprovecha como astutamente, incluso aprovechadoramente, lo que ya está. Sobre eso se trabaja. Luego se intenta por todos los medios generar un espacio común, que es un espacio que va más allá de la disputa entre lo público y lo privado, ¿cierto? Que sabemos que lo privado pertenece a una persona en particular o una entidad en particular, y lo público sería lo que pertenece al Estado, pero no necesariamente nos permitiría acceder a hacer lo que nosotros queramos en el horario que nosotros queramos, ¿cierto? Hay restricciones también en torno a lo estatal. Entonces se generaría o se trataría de buscar un espacio del común, ¿cierto? Un espacio de intercambio que corra por fuera, ¿cierto?, de las limitaciones de la producción, del consumo y del descanso. Entonces, al mismo tiempo, este ablandamiento lo que se propone es exponer esta naturaleza dura de la ciudad. No tapizarla, no maquillarla debajo de un estuco de optimismo, ¿cierto? Sino más bien, al tratar vanamente de combatirla, exponer, ¿cierto?, esta dureza. Y también lo que se propone es utilizar siempre materiales sencillos, materiales baratos o relativamente baratos,
y materiales blandos que sean, con los que sea posible, ¿cierto?, trasladarse sin la necesidad de un flete, o que permitan guardar la instalación en un bolso, en una cartera, que permitan poder fluir, ¿cierto?, y escabullirse en caso de que llegue, no sé, la policía, ¿cierto? Y eso, a ver qué dice acá, al final dice: lo que se busca al agrandar una ciudad es despertar la sensibilidad crítica y el sentido de agencia de los ciudadanos al animar el potencial subversivo del deseo, el juego y los afectos. O sea, cuando uno habla de algo blando, se imagina algo débil, pero eso está muy lejos de ser real, porque si pensamos en la naturaleza, por ejemplo, uno de los materiales más resistentes es la tela de araña, y la tela de araña debe su resistencia a su flexibilidad. También hay, no sé, proverbios zen budistas que dicen que un monje fue a andar en bicicleta o hacer algo en bicicleta, se cayó de la bicicleta, se le rompió la boca, ¿cierto? Se cayó de boca, y se le rompieron sus dientes. Y él dijo: se rompieron mis dientes porque son duros, pero a mi lengua no le pasó nada, porque es blanda. Entonces, hay algo en esto blando, en lo blando, que es radicalmente poderoso. Los afectos son poderosos, el juego es poderoso, el deseo es poderoso. Este lo vamos a saltar. Ay, no sé cómo saltar. Este también lo vamos a saltar. Acá hay una pequeña demostración de cómo también aquello que sucede en la ciudad puede ser trasladado al espacio exhibitivo, ¿cierto? A la Galería Metropolitana, por ejemplo. Ahí hay toda una discusión respecto de qué sentido tiene esto, que se podría abrir. Para mi gusto es interesante el diálogo, ¿no?, entre el afuera y el adentro, entre la calle y la institución, porque permite que, por ejemplo, personas que no fueron ese día, que no pasaron por afuera de las instalaciones, puedan organizarse e ir a un punto específico, un punto que ya conocen, ver los registros, conocer el proyecto y animarse para una siguiente oportunidad, ¿no? De aquí me voy a pasar a una pequeña itinerancia que hizo el proyecto a Sao Paulo. Por supuesto, como cambió de país, cambió de nombre también, que es prácticamente lo mismo, pero que pasó al portugués como suavizar a cidade, y estuvimos instalando el proyecto, que es exactamente el mismo proyecto, pero en otra ubicación, ¿cierto?, en los metros de República, Largo da Batata y el MASPI. El MASPI, este famosísimo edificio, ¿cierto?, de Lina Bobardi. Entonces, al igual que en Santiago, nos preocupamos de que la configuración espacial, es decir, el mapa, también fuera una parte de, digamos, del discurso del proyecto. República es pleno centro, es la imagen que estamos viendo ahora, ¿cierto? Pleno centro de la ciudad. Por ahí transita todo tipo de personas, personas en situación de calle, personas que venden en la calle, personas que trabajan ahí, etc. Después está Largo da Batata, que es aquí, que es como, podríamos decir que se parece un poco al golf, a Sanhattan, ¿cierto? Es un barrio comercial de trabajo, donde la gente tiene un flujo mucho más pendular, como de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, un caminar mucho más rápido, más seguro, y no hay mucha intención de interacción. Y después está el MASPI, que, como algunos de ustedes saben, está ubicado en la Avenida Paulista, en Sao Paulo, y que todos los domingos se cierra y se hace peatonal, para que todo el mundo pueda ir y disfrutar, andar en bicicleta, patines, dedicarse al comercio, jugar, comer helado, etc. Entonces, 3 contextos hiper distintos, donde pasaron cosas muy diversas, algunas se repetían, como por ejemplo el hecho de que las personas
elevan los brazos o dan vueltas en círculo, son como manifestaciones muy antropológicas, y otras muy distintas, o sea, el nivel de interacción que hubo, por ejemplo, en República fue mucho más creativa, pasaron cosas así muy extraordinarias, mientras que en Largo de Batata, la verdad que la gente no tenía mucho ánimo de interactuar. Entonces pasó aquí algo muy bonito y muy enriquecedor para el proyecto, que es como poder ver las diferencias también entre dos países tan distintos como Chile y Brasil, que eran evidentes. Por ejemplo, la gente era mucho más abierta como al baile, bailaban todo el tiempo, pero también poder darse cuenta que los estereotipos no son tan válidos, porque en una misma ciudad, en un mismo país, también ocurrían dinámicas muy distintas dependiendo del contexto socioespacial en el que se emplazaba la instalación. Porque la misma persona, tal vez en el mismo día, hacía un recorrido entre Largo de Batata y República, y su actitud corporal iba a ser muy distinta. Entonces, en República, que fue uno de los lugares como que a mí más me llenaron, porque hubo interacciones de todo tipo, es donde yo les quiero mostrar el registro. Vamos a ver este video de registro que está subido a YouTube, y después les voy a mostrar otro video de registro que no está publicado.
voy a ir parando ahí. Hay una serie como de interacciones que nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, esto de que este chico que aparece aquí con su caja de chicle, porque es vendedor de chicle, que baila así, no se le cayó ni un chicle, como que hacía twerk. Después otra chica que después me contó que ella es performer, hizo esta danza con su pañuelo, justo ella andaba con un pañuelo, hace una danza con el pañuelo. Y después otra gente que interactúa de manera como mucho más pasiva, o sea, no sé si pasiva, pero más distante, haciendo registros. Hubo personas que estuvieron, no sé, 5 minutos paradas mirando. Obviamente eso no lo puse en el video porque hay que editar, ¿cierto? Y hay que ser más breve. Y hubo otra persona, que es la que yo les quiero mostrar, que era una persona en situación de calle, que también tuvo su interacción, y tuvo una interacción súper interesante, porque fue el único que intervino la instalación. Entonces, no sé si alcanzaron a ver que esta persona en situación de calle, en un momento como que decide participar de la acción, y agarra algunas de las bolsas con las que él se viste y empieza a hacer un sonido. Se pone atrás de la instalación, y no solo eso, sino que no logramos captar ese momento porque estábamos registrando otra cosa, pero él toma una polera y un short, les pone unas botellas de agua y las mete adentro de la instalación, y se inflan, su polera se infla, su short se infla, y de esta forma es el único de todas las partes en las que hemos estado que interviene en la instalación. Que eso me pareció súper interesante. También tuvimos como algunos intercambios de mirada. Nosotros mostramos la cámara todo el tiempo y él como que parecía estar ok con la situación, como parecía estar bien con el hecho de que lo registráramos. Y esto también abre una serie de preguntas, ¿no? Como hasta qué punto registrar, hasta qué punto no ser invasivos o no, no sé, como actuar como tipo National Geographic, ¿cierto? Sino que ser como ecuánime con el registro de todas las personas que se pongan a hacer alguna situación interesante. Y en ese sentido operamos de la misma manera con todo el mundo. Las personas que hicieron las perfos, ¿cierto? Como de baile, las grabamos de la misma manera. Y eso, por supuesto, queda para la reflexión posterior. Estamos súper avanzados, creo que la he hecho un poco larga, pero me gustaría mostrarle... No, bueno, dale, ¿Estamos? Constanza, no, ¿Estamos dale, bien? por favor, vamos muy Ya, bien. ya. Les quiero mostrar el último proyecto que hice y que es muy distinto a los demás. ¿Ya? Como pueden ver, la tela ya de partida es completamente distinta. Es una tela, sí, igual de blanda, pero ya no es translúcida, no, tiene otro tipo de brillo muy distinto, no es ese brillo tornasolado, sino que es un brillo como mucho más contrastado, ¿cierto? De blancos. Y esto fue una invitación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende en el contexto de las jornadas de creación colectiva que se realizó el sábado 29 de ahora, del mes pasado, y que
como que se sitúa en la Plaza Manuel Rodríguez, que es la única plaza que está ahí en el barrio República, en Santiago de Chile, ¿cierto? Y bueno, me dijeron, Constanza, te queremos invitar a hacer una activación, ¿cierto? Junto con otras personas que también trabajan con el textil, por ejemplo, las textileras del museo, y queremos que realices una instalación participativa en la plaza. Y ahí yo le dije a las organizadoras, chuta, pero es que en esta plaza estuve viendo, ¿cierto? Rápidamente que no hay respiradero. ¿Cómo lo voy a hacer si yo estoy trabajando con los respiraderos y necesito aire? Y me dijeron, chuta, no, está difícil, a ver, no, no hay respiradero, ¿puedes o no puedes? Como yo, ok. Fui a visitar la plaza a ver cómo podía hacerlo, en qué espacio podía instalarme, y descubrí un juego, si ven acá hay unas patitas, un columpio abandonado, como la estructura de metal que no tenía los columpios. Entonces dije, ah, listo, aquí es, acá me tengo que poner, ¿no? Y como últimamente he estado haciendo ropa, yo para mí misma, ¿cierto? He aprendido algunas cositas, ¿no? Como cómo coser una manga, a una sisa, etcétera. Y tenía entonces como la intención de que ahora mis instalaciones empiecen a tomar como más cuerpo humano, ¿cierto? Que sean ponibles como una prenda de ropa, eh, y eso, empecé a ver de qué manera poder hacer una instalación que ya no necesitara del aire y del viento. Entonces así aparece este monstruito, ¿cierto? Que es una especie de carpa, como de camarín, de monstruo, que está hecho como un traje a medida de esta estructura de metal, y que invita a las personas a interactuar tanto estando dentro como estando fuera de la instalación. Entonces es un cuerpo azul, un monstruito, que se constituye de 20 manos, 20 guantes. Estos guantes tienen dos medidas, una medida como estándar de adulto y una medida estándar de niñe. Obviamente las alturas van a ir respondiendo a esa organización como etaria. Eh, y en este caso, bueno, fue súper interesante ver eso. Primero, la posibilidad de trabajar sin la necesidad del viento, y segundo, ver cómo los niños respondieron intuitivamente y tuvieron una participación así como altísima, estuvieron súper excitados, y si se fijan en la foto, se ve como la resistencia del material, esto de la tela de araña que hablábamos, como es muy fuerte todo lo que, es como muy impactante toda la fuerza que permite que recibe el material sin romperse. Los niños jugaron así casi brutalmente, pero también se realizaron otras actividades. A una chica se le ocurrió, ¿cierto?, hacer un tejido, otras personas jugaron a las palmas, hubo participación de gente, como gente mayor, ¿cierto? En general vi mucha más participación de mujeres que de hombres, no tengo idea por qué, eh, y por otra parte también está la interacción con las personas, ¿cierto? Acá se alcanza a ver una carpita azul, las personas de la feria, aquí está, esta feria, porque todos los domingos, perdón, sábados y domingos se pone una feria acá. Entonces ahí hubo también una disputa por el espacio, porque una de estas personas se iba a instalar acá, muy cerca de esta propuesta, entonces ahí hubo un momento de negociación que fue bien complejo, y también acá les quería mostrar un videito que no está publicado porque lo estoy preparando recién, y que es este, que nos cuenta más que nada acerca de la instalación del proyecto, de cómo funciona. No sé por qué se ve medio pixelado, pero bueno.
Y ahí, como pudieron ver, fue la primera vez que logré diseñar una mochilita como para transportar el proyecto. En el caso de las otras instalaciones que vimos, siempre las terminaba transportando en las típicas bolsas, así como de casi que de, no sé, de supermercado, como de casas comerciales, y era como un poco nada que ver, un poco disonante, así que en esta ocasión sí me preocupé de diseñar una bolsa. Tal vez en un futuro voy a poder hacer una estructura que sea autoguardable, o sea, que en sí misma ya tenga las asas y los broches para poder después convertirse en una mochila, tipo como un paracaídas. Pero bueno, hay que seguir experimentando. No sé cómo estamos de tiempo para comentarles un poquito acerca de la práctica pedagógica. Dale Constanza. Vamos, ¿Le doy nomás? por Ya, favor. ya. Voy a poner pantalla completa porque esto como que en un momento se salió, pero está ahí. Entonces, acerca de la práctica pedagógica, nuevamente trasladar esto que para mí es una ética de trabajo, ¿cierto? Trasladarla también a los proyectos de mis alumnos. En este caso, me estoy refiriendo más que nada a mis alumnos de anteproyecto de título de la Universidad de las Américas, de arquitectura, por supuesto, pero también a la experiencia que tuve con alumnos de taller 8 de la UNAP el año pasado. Entonces, trasladar esta ética de trabajo que, por supuesto, hiciera todo lo posible por llegar a un equilibrio entre la poética y la política, y por lograr también ecualizar cuerpo, espacio y material. Desde luego, lo que está acá en el centro de estos dos diagramas es la instalación. Es decir, yo entiendo la instalación como un medio para poder tener un acercamiento más profundo y más significativo con el espacio, con el socioespacio. Yo entiendo la instalación como una manera de poder acceder a un proyecto de título al cual sería imposible acceder a través del trabajo en el computador o el trabajo, digamos, en el escritorio. Entonces, la propuesta de proceso que tenemos junto a Linda Schilling, que es mi compañera, es más o menos esta. Acá se estaría considerando el taller de anteproyecto y de título como un todo, como un continuum, obviamente ligado también a seminario, que es anterior a anteproyecto, ¿no? Entonces partimos nosotras con un gesto instalativo, que es algo como, claro, como una protoinstalación, como un reconocimiento de escena en el espacio. Luego pasamos a una instalación. Esta instalación va a tener una recepción por parte de la comunidad, y esa recepción va a alimentar y va a informar el proyecto de título, pero a nosotros no nos interesa, a nosotras no nos interesa que este proyecto de título, ¿cierto?, sea una cosa de un solo día, que sea un proyecto que uno instala en el espacio y después se va, o que uno pinta, ¿cierto?, inaugura y después queda tirado, sino que nos interesa que estos proyectos tengan una autonomía posterior a la visita de los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que los proyectos puedan ser apropiados por parte de la comunidad, que tengan un sentido para la comunidad, y que entonces la comunidad pueda hacerlo funcionar sin la necesidad de que esté el autor o autora del proyecto ahí encima. En ese sentido es súper importante recalcar que en la Universidad de las Américas los títulos son construidos, ¿sí? Son construidos uno a uno, y por supuesto son más pequeños. Entonces, en ese sentido, están muy cerca de ser una instalación, o son una instalación, o qué importa, ¿no? Entonces, voy a poner un solo ejemplo del gesto instalativo de uno de los alumnos, que es Alejandro Sanz, y que hizo un gesto instalativo que consistía en una serie de palitos que él recogió, que pintó, que lijó y que enterró, ¿cierto?, haciendo previamente como una especie de estaca, y que los dispuso de manera concéntrica alrededor de este árbol, que es un árbol con el cual él va a trabajar. Él va a trabajar con la ausencia de este árbol, con la ausencia de sombra, y que en una primera instancia, en este primer ejercicio, ¿cierto?, él desarrolló esta instalación. Y claro, uno podría decir, ya, pero ¿qué tiene que ver esto con arquitectura? ¿Y cómo va a ser el proyecto? Bueno, para mi gusto y para nuestro enfoque tiene mucho que ver, porque
al estar ahí, al pasar tiempo en el territorio, en el espacio, en el sitio específico, Alejandro también se fue enterando de una serie de cosas y de especificidades técnicas y sociológicas del espacio. Hoy en día el Alejandro camina, saluda al jardinero, saluda al presidente de la Junta de Vecinos, todo el mundo lo cacha, le pasan palitos, qué sé yo, y ahora su proyecto es muy distinto, es mucho más arquitectónico, por así decirlo, pero conserva esta forma concéntrica y se sigue desplegando alrededor de este árbol, por ejemplo, ¿no? Y tal vez a él no se le hubiera ocurrido esta digamos, solución espacial de haber trabajado íntegramente en el taller. Acá hay otro ejemplo de gesto instalativo, que es del Fernando Middleton. Acá está en inglés porque se lo presentamos a una persona de afuera, pero bueno, son patologías constructivas, lo que él está examinando, ¿cierto? Y estudiando, y desarrolló un dispositivo sinestésico, es decir, que mezcla la visión con el tacto, para darnos a conocer patologías constructivas de la Villa Frey, que es donde estamos emplazados. ¿Para qué sirven las patologías constructivas? Básicamente para comprender que los edificios también envejecen y que el proyecto moderno, ¿cierto? Con esta racionalidad moderna, ¿cierto? Y que confía en el progreso y en la solidez de los materiales, no consideraba, ¿cierto?, esta restauración y este envejecimiento de los edificios. Y lo que nos comenta Fernando es que él, más que una solución al problema, lo que está viendo es levantar un diagnóstico que puede ser útil para procesos posteriores, ¿cierto?, de patrimonio, ¿cierto?, de mantención, etc. Y este proyecto me gustaría mostrarlo porque lo he seleccionado para mostrar la evolución que ha tenido. O sea, acá tenemos este elemento que, ¿cierto? que es más instalativo que arquitectónico, si es que existe esa distinción. Acá está como este primer acercamiento, y luego en la instalación el ejercicio ha ido evolucionando hacia esta forma, que sigue siendo, respondiendo, digamos, a la misma intención, pero que ya empieza a adquirir otras proporciones, otras materialidades, que en un futuro va a seguir evolucionando y va a ser probablemente una estructura de metal. Y en el caso de Fernando, digamos, el mapa o el plano también es un elemento constitutivo de su discurso, porque él va a ir instalando esta serie de elementos respondiendo a la observación de estas patologías. Y esto entonces va a hablar de que tal vez en algunas fachadas de los edificios que tal vez reciben más luz, ¿cierto? Más sol, va a haber más patologías constructivas que en otras, etc. Acá hay una fotografía del proceso de trabajo y planimetría asociada. Para terminar, me gustaría mostrarles el video que hizo Fernando. Hay otros proyectos bien interesantes también, pero bueno, vamos a trabajar con este. Tacto y la vista, se propone concientizar a la comunidad sobre este tema. Como evolución de este ejercicio creativo, se diseña un nuevo programa de idea, llamado como inspirador de tecnología. Esta instalación, construida con madera de libro cepillado de 1x2 y de metros, se ubica frente a la fachada oeste de la torre número 2, a 8 metros de distancia de la casa del. Ya.
Eso, hay otros proyectos como el de Nicole, por ejemplo, que trata y trabaja en torno a las disputas y los conflictos en torno al uso de la multicancha de la Villa Frey. Ella está tratando de desarrollar un juego en el que se lograría como resolver estas disputas, y ella está llevando a cabo una exploración textil, una exploración de tejido, utilizando elásticos, mosquetones y otros tipos de sujeción. Yo creo que por aquí estaríamos para alcanzar a hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí. Vale, gracias Constanza, muchas gracias por el detalle, muchas gracias también como por las detenciones que nos compartiste, que nos hiciste. Hay también una reflexión, quisiera hacerte 2 o 3 preguntas iniciales. No sé si partir desde la última dimensión, que me gustaría a lo mejor explorar antes de ir al tema de la obra, pero creo que es muy interesante. Hay un texto que lo tengo acá, del Museo de la Solidaridad, ¿no es cierto?, que se llama Mirada de Barrio, Arte y Participación Colectiva para Imaginar Territorios y Comunidades. Vale. Claro, la estructura que plantea Henri Lefebvre sobre la producción del espacio, ¿no es cierto?, conlleva la dimensión del espacio imaginado, el vivido y el concebido. Y de alguna manera el espacio es una producción social, ¿no? Es de alguna manera un proceso que logra una configuración de la identidad, ¿no es cierto?, de esa dimensión. Dentro de la práctica pedagógica, esto es una pregunta que de repente es más exploratoria y también especulativa. Los dispositivos, por ejemplo, del último, sobre las patologías constructivas, claro, lo interesante es tener la claridad de que esa patología que es de un objeto externo a un inmueble, nosotros nos detenemos para poder acercarnos a mirar, o a remirar, o tener la capacidad de poder reimaginar esa situación. Vale. El objetivo yo sé que tú lo mencionaste, pero quisiera como reforzar un poco más la idea. El objetivo de poder identificar esas patologías tiene que ver con elaborar, y ahí empieza una pregunta, porque muchas veces de esta dimensión de arte y participación, como tú lo sabes muy bien, o es solamente un sistema que queda ahí, como con tal de la comunidad, que me parece muy interesante esa estructura procesual, cuando tú dices que se torna una autonomía del proyecto, con tal de soltar el proyecto. No sé si en el fondo el dispositivo permite fijar, mirar y armará un tipo de catálogo con tal que la comunidad pueda acercarse para poder ver, como tú bien comentaste, otros tipos de patología. Y es interesante que los dispositivos juegan como un espacio como de mediación. O no sé si sea la palabra mediación, pero como que finalmente, antiguamente los proyectos de arquitectura o en las escuelas más clásicas de arquitectura, justamente el proyecto de título tiende como el Arca de Noé, como a salvar, al parecer, de una especie de apocalipsis, ¿no? Y entender que seguimos en un problema permanente y estos dispositivos nos permiten mirar a través de ellos algo que es de un conocimiento específico, permite focalizar, ¿no es cierto?, esta lectura. Entonces, mi consulta es, ¿de qué manera la misión de los dispositivos contemporáneos o este tipo de instalaciones permiten reflexionar a lo mejor sobre la instancia primero del proyecto, porque te toca a ti como artista articular una serie de especulaciones en una escuela de arquitectura? Alguien diría, pero si el arte es arquitectura, yo digo en términos personales que la arquitectura no es arte, la arquitectura trabaja con la materia del arte, eso ya es otro tema, pero es interesante justamente cómo estos dispositivos que permiten entrar y salir, ¿no?, de esta temática. Entonces, tú como profesora, ¿qué te ha parecido en una escuela de arquitectura que aparezcan estos objetos que median sobre lo que yo me imagino, sobre lo que concibo y sobre lo que represento? Sí, es la pregunta como en la que estamos transitando constantemente durante el taller. Lo que nosotros proponemos es un enfoque artístico para problemas arquitectónicos, ¿no? A través, por ejemplo, de la revisión de referentes del arte, de referentes de la instalación, de la performance, porque al chico también le tocó hacer acciones, ¿cierto? Acciones que performaban ellos mismos y a través de una serie de instrucciones que nos daban a nosotros para, ¿cierto?, trabajar con sus propuestas y nuestros cuerpos en el espacio, ellos llegan a conclusiones, llegan a búsquedas, llegan a preguntas
que son preguntas de investigación. Entonces nosotros siempre de un comienzo les decimos a los estudiantes que es importante que ellos tengan una pregunta de investigación que no sea, primero que nada, posible responder a través de un sí o no, y que no sea posible responder de manera, digamos, científica, sino que sea una pregunta elocuente que abra más preguntas. En el caso de Fernando, la pregunta ha ido evolucionando, parece, hacia algo así como, ¿cómo envejecen los edificios? Esa es su pregunta. Por supuesto, hay 1000 maneras de responderla, o tal vez nunca la vamos a terminar de responder. Pero lo que él hace a través de su proyecto es generar conciencia y generar agencia en la comunidad, ¿sí? O sea, la comunidad no está sentándose en la silla que necesita y la sombra que necesita, ¿cierto? Sino que está generando un conocimiento y una lectura crítica respecto del espacio donde ellos viven, del territorio de que están habitando. Y esa lectura crítica, bueno, también tiene una arista pedagógica, que es aprender de las patologías constructivas. Alguien le puede saber, tiene unos nombres súper específicos que las maneja el Fernando, por supuesto, y unas tienen que ver con el hormigón, y que algunas se parecen mucho a las patologías corporales humanas, ¿no? Está interesantísimo ese mundo, o sea, tiene ese lado pedagógico, pero también tiene un lado de diagnóstico, que es lo que a nosotros tal vez nos interesa más que la solución. Hay un problema y nosotros vamos a hacer todo lo posible por comunicar ese problema, por analizarlo, por compartirlo, y de ese modo, haciendo a las comunidades conscientes de este problema, poder entonces propiciar la agencia de las personas, la capacidad de tomar sus propias decisiones respecto del espacio que viven. Y en ese sentido estamos hablando de derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad no solamente de caminar y pasar por ahí, sino también de poder leerla de manera crítica, ¿cierto? Y informarse para eventualmente generar un cambio. Sí. ¿Sabes qué? Planteaste algo que es muy interesante, lo estamos viendo en un proyecto de título acá en la UNAM y que tiene que ver con la dimensión de agenciamiento. Porque, bueno, esta dimensión de community art, ¿no es cierto? Susan Lacey, ¿no es cierto? Que plantea algo que es muy interesante. Esta práctica singular que establece un proceso de cuestionamiento, habla, yo creo, sobre dos instancias. Uno, los modelos de participación. Y yo creo que es muy interesante lo que tú planteas, porque finalmente las comunidades muchas veces cuando elaboran estas dimensiones como artísticas o de instalación, quedan ajenas a estos procedimientos. Entonces, yo creo que es interesante lo que tú dices, cómo opera en lo público estos tipos de dispositivos para que de alguna manera, ya sea un espacio de revisión o un estado de revisión histórica de una de las problemáticas, como tú estabas viendo, se reconecta a lo mejor con ciertas dimensiones de concientización, tienes toda la razón, se articula como una dimensión de conciencia actual, y también de alguna manera esta práctica social contemporánea, si alguien quisiera verlo ahí, sí, son estrategias de cómo se nombra nuevamente lo político al interior de estas comunidades, atendiendo a un proceso de apolítica constante que se ha mantenido finalmente en esta nueva o en esta manera de entender la ciudad neoliberal, ¿no? Que no puede ser política porque es partidista, cuando de alguna manera, y lo han dicho muchas veces, obviamente lo personal es político. Y esa dimensión que no tiene que ver con esta dimensión partidista, sino que habla directamente de un proceso de conciencia que se articula a lo mejor desde el dispositivo, pero yendo a lo operativo, claro, este dispositivo le permite construir herramientas a la comunidad, agenciando al parecer este acto de conciencia y colocando en ese énfasis una pregunta que a lo mejor no necesariamente puede responder, obviamente, a la comunidad, sino que en el fondo quienes se hacen responsables del desarrollo de las políticas públicas. Entonces, es interesante, sí, tiene razón. Yo creo que ahí hay algo que es potente en estas estéticas, en estas nuevas sensibilidades que se articulan desde el campo proyectual, ¿no? En esta interrogación permanente que me parece muy interesante que tiene esta noción de proyecto. Felipe quiere preguntar algo. Felipe, parece que estás muteado. O sea, no te escuchamos. Al menos yo no te escucho. No, tal vez tienes conectado tu auricular.
puede ser que esté A ver. conectado. Ahí sí. Ahí hiciste algo que... A ver, habla. Ahí sí, pero se escucha súper bajito. Dale, pregunta. No. Ya. Bueno, solamente conectar que de no, otra no hay parte, ningún parece. complemento. No, se va a poner aquí al lado mío. Estamos Ya, en nuestro lado. perfecto. Acá está Felipe, ¿viste? Estamos. Aquí está Felipe. Bacán. Vale. Ya, Felipe, No, dale nomás. un poco, Connie, te comentaba que yo creo que ahí hay, bueno, José hablaba sobre lo político, y yo ahí lo separaría a la política y lo político, que es un poco la cultura y el color de cada partido que uno tiene, por decirlo así. Pero tengo una duda en torno a los dispositivos, porque estamos hablando de estos dispositivos que se apropian del espacio público, que enriquecen la ciudad y todo eso. En tu experiencia con cada exposición o intervención que hiciste, o sea, ¿cuál fue la diferencia? Porque es muy distinto hacerlo en Sanhattan que hacerlo en Bellas Artes o en Río, creo que esto fue donde En tú Sao viste Paulo, sí. Sao Paulo. Entonces, va por ahí mi duda. ¿Cómo esa misma intervención, que básicamente es igual, funcionó a la hora de tratar de apropiarse de un espacio que funciona totalmente distinto por la política y lo político de cada lugar? Eso. Buena, Felipe, muchas gracias por la pregunta. Sí, eso es algo que su respuesta es tan múltiple, tan compleja, ¿cachai? Y que está almacenada en varios gigas de videos y de fotos, ¿ya? Y varios audios de WhatsApp y varios dibujos y escritos que he hecho. Es una pregunta que se sigue actualizando y que se sigue analizando en este proceso. Y que, nada, te puedo dar muchos ejemplos. Ya. De partida decir que todas mis instalaciones, por una cuestión de ética de trabajo, son estrictamente apropiación directa del espacio, comillas, público. Es decir, yo no pido permiso municipal. Me interesa precisamente no pedirlo. ¿Por qué? Porque eso me obliga a generar una instalación que sea inteligente en el sentido de que no moleste. O sea, que tal vez moleste ciertas susceptibilidades un poco más profundas, pero que no moleste tanto el tránsito, que esté ubicado en un lugar donde no va a cortar una calle, ponte tú, ¿no? Entonces, eso va a partir. Obviamente hay algunos lugares donde es más fácil realizar esto, otros donde es más difícil. Y, por ejemplo, uno de los temas que surge es el tema de la disputa por el espacio, la disputa por la calle, ¿ya? Y te puedo nombrar dos casos como súper distintos, geográficamente distintos, políticamente distintos, en los que esto se dio. Por una parte, al frente del MASPI, domingo, ¿cierto? Todo el mundo instalado con sus cuestiones de venta de, no sé, bubucela, hasta cachivache, arte, artesanía, de todo, ya estaba súper ocupado. Y por otra parte, esta experiencia reciente que tuvimos en República, ¿cierto? En la Plaza Manuel Rodríguez, donde también se pone una feria de venta de ropa, productos de cosmética, productos, qué sé yo, de comidas, etc. Bueno, en el caso del MASPI, nosotros llegamos súper temprano en la mañana porque nos dijeron que se instalaba harta gente, y justo se estaba instalando un chico donde yo me quería instalar, en el respiradero. Justo estaba poniendo como su pañito, ¿cachai? Entonces yo llegué y le dije, oye amigo, perdón, todo esto en portuñol, porque yo no hablo portugués, como mira, voy a instalar una cosa de arte que se infla y no sé qué, y yo súper asustada porque dije, no me va a entender, listo, esto ya se terminó, no va a poder hacer. El tipo, un amor, nos dijo como, esto es arte, qué bonito, no, yo me corro más para acá, no te preocupes, como que, en fin, y el tipo finalmente terminó siendo el mayor aliado que me pude haber imaginado. Nos ayudó en la instalación, le comentaba a la gente de qué se trataba la instalación. Nos seguimos en Instagram, él pintaba el mono, cuando nadie cachaba muy bien qué hacer, todavía él era como el palo blanco, ¿cachai? Sin quererlo, que se ponía ahí, hacía cosas, invitaba a sus amigas artesanas, y cuando llegaban las amigas artesanas, que viven y trabajan en la calle, ellas me decían, bienvenida. Eso me dijeron, me decían bienvenida, me abrazaron. Y yo de verdad que me acuerdo y me emociono porque era algo que no esperaba nada. Nosotros los chilenos somos como mucho más, no sé, pues, distintos.
Entonces, que me dijeran bienvenida en un país por estar ocupando la calle y que hubiera un respeto y una colaboración mutua, lo encontré de las cosas más lindas que me ha pasado. Por decirte, había un momento en que la instalación como que se caía para el lado y quedaba en la calle, y alguna gente no cachaba y la pisaba. Y este chico como que se enojaba muchísimo, decía, no puedo entender cómo la gente le falta tanta sensibilidad y pisa las cosas, ¿cachai? Ya, ese nivel. Versus una situación que pasó en Barrio República, donde vi una señora que se estaba instalando, obvio, como lo hace 2 años, para poner sus cosas. Y ahí hubo un error que yo cometí, que fue haber ido todos los días, menos el maldito sábado. Estuve yendo todos los días de semana a probar la cuestión, a medir, a ver qué onda. Y como era un trabajo que se hacía con el museo, yo como que medio que me confié, ¿cierto? Y dije, ya, el museo cacha, entiende cuáles son las comunidades aquí, etc. Lo cierto es que ese día sábado llegamos y ella se estaba instalando también. Y ahí yo llegué a la misma conversación, mire, sabe que vengo con esta instalación, la medí, está toda hecha medida, tiene que ser acá sí o sí. Y ella reaccionó muy mal, diciendo que no, que desubicada, que como no viniste, que la cuestión, y le dije, yo vine varias veces, solamente que cometí el error de no venir un sábado. Eso tiene toda la razón. Ahí, aprendizaje para mí también, siempre ir el día de la semana en el que te va a instalar y en el horario en el que te va a instalar para cachar la dinámica. Y yo, súper error mío, es parte también del aprendizaje de esta cuestión, a mí nadie me enseñó a hacer esto, entonces. Pero la actitud de ella era súper como a la pelea, ¿cachai? Yo era como, pucha, tratemos de convivir las dos, como, de qué manera yo le puedo ayudar a correr todo, pucha, no sé, disculpe, asumo mi error, pero, pucha, ¿será posible hacer esto? Es para que la gente participe, etc. Finalmente la señora accedió, se corrió, pero como a regañadientas, y después al final de todo yo fui, le pedí disculpas por mi torpeza en el fondo, y logramos como darnos un abrazo, así como que ya, ¿cachai? Pero yo creo que eso es como un aprendizaje muy fuerte, como que solamente me lo puede dar la práctica en la calle, solamente me lo puede dar la práctica a través de la instalación, porque la instalación no es solo una cosa, es todo lo que esa cosa genera entre las personas. Entonces, por eso la insistencia de llevar la instalación a la academia. ¿Para qué? Para que los estudiantes de arquitectura, en este caso, se sensibilicen con respecto a estos roces, a estas cosas hermosas y no tan hermosas que pasan, ¿cierto? Para que conozcan a la gente que anda dando vueltas, para que sepan exactamente dónde está su proyecto y no se conformen con mirarlo en el Google Earth. Constanza, en ese sentido, tú dijiste algo que es bien categórico. De repente en la escuela de arquitectura no se trabaja sobre la materialidad o sobre la imaginación material. Me refiero a que, claro, hay sistemas de representación en el cual tienen ciertos componentes abstractos, y quisiera llevarte en el fondo al trabajo que hiciste tú en Taller 8, acá en la Andrés Bello, y con Leandro Capeto, y la vuelta en el fondo a la ocupación de ese espacio público fue bien particular, porque en el fondo Taller 8 dentro de la carrera, dentro de todos los talleres, desde el taller creativo, en la Maya Antigua, ¿no es cierto?, hasta Taller 8, el Taller 8 es exploratorio. Entonces, como que de alguna u otra manera, el hecho de que construir esa imaginación material es bien interesante para los estudiantes, para los y las estudiantes, porque se preguntan, ¿no es cierto? Una cosa es dibujarla, representarla, y otra cosa es vivirla en toda su dimensión. ¿Cuáles son esos hallazgos que te encontraste en tanto tu experiencia como docente frente a esa imaginación material que de repente tiene con toda la diversidad de los estudiantes, los y las estudiantes? Lo primero que descubrí es que esta hipótesis que yo tenía, que era súper teórica, la hipótesis casi que te la puedo escribir, como la instalación puede servir como un medio para llegar a un conocimiento más profundo del socioespacio. Era mi hipótesis, ¿cierto? Llegamos con eso, yo se lo planteé al Leo, que el Leo me invitó a este taller, y el Leo le encantó. Entonces partimos así, y lo primero fue darnos cuenta que esa hipótesis era real, como que los chicos accedieron a un conocimiento mucho más profundo que el que tenían anteriormente, respecto de los espacios que ellos mismos eligieron. ¿Por qué? Porque tenían que pasar muchas horas ahí, porque tenían que cachar cómo ir vestidos, porque tenían que, como que en el fondo como decimos coloquialmente, se avivaron, les tocó como avisparse respecto de la calle y sus dinámicas. Después, otro aprendizaje que tuve fue que los alumnos y alumnas reaccionan de una manera muy positiva a este tipo de propuestas.
yo pensé que, o sea, es como así, al principio hay como una reticencia o como un miedo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pero nosotros no sabemos cómo se hace esto, nunca hemos hecho instalación, me dijeron. Yo les dije, chiquillos, chiquillas, ustedes tienen mucha más experiencia en instalación que una persona que estudió arte y se ha dedicado toda su vida a hacer acuarela. O sea, por el hecho de que ustedes tienen un conocimiento teórico y práctico del espacio, probablemente van a poder hacer una instalación mucho más interesante, incluso que alguien que venga del mundo del arte. Entonces, está todo bien. Y después, bueno, ver esa dedicación que le dieron, porque fue un taller excelente ese año, no sé si tuvimos la suerte nosotros de que nos tocara una súper buena generación o qué, pero realmente ver a los chiquillos quedándose horas extra, trabajando con todas las posibilidades que les da el campus, que no son pocas, trabajar, por ejemplo, en el taller soldando, trabajar con las máquinas de coser, cosiendo, aprendiendo a usar una overlock que nunca en su vida habían tocado. Entonces, como haciendo mucho uso de esa infraestructura de campus creativo, ¿cierto?, que tiene la facultad, y también haciendo un uso práctico de esta, digamos, eslogan de campus creativo, que supuestamente debería, ¿cierto?, ser hipertransdisciplinario. Entonces se llevó a cabo eso, se utilizaron telas, se utilizaron fierro, metal, etc. Y luego nada, o sea, sí, mucho aprendizaje. Después fue muy satisfactorio, yo creo que también para ellos, dibujar algo que ya estaba construido. ¿Se entiende? Como Sí. Ese dibujo muy distinto al dibujo proyectual. Sí, claro, claramente, sí, porque de repente, como tú bien dices, dentro de la disciplina de arquitectura se dibuja para que alguien construya, y no necesariamente es la persona que dibuja la que va a construir, en el fondo, ¿no? En ese campo tal cual como tú dices. Constanza, yo una pregunta como que no es ni para cerrar, sino que a lo mejor le da un redondeo. Que una pregunta que de repente a lo mejor ya te ha tocado responder, o te la han emplazado, o tú misma de alguna manera con un campo de pesquisa te ha pasado. Hoy día, ¿cómo tú entiendes la noción de lo interdisciplinar? ¿Y de qué manera esa dimensión de lo interdisciplinar aparece en esta línea que tú estás trabajando con Linda Schilling, en torno, en el fondo, a esta noción de proyecto contemporáneo? Digo contemporáneo, puede ser que no esté bien utilizada la palabra, o complejo, en torno a lo heterogéneo y a lo diverso. No es difícil, sino que es la variabilidad máxima que en el fondo hoy día tenemos en esta pesquisa permanente que tenemos. ¿Cómo para ti, qué es para ti, más allá de una definición, dónde aparece esa dimensión interdisciplinar y cómo? Yo creo que a lo que yo apuntaría, pero que no me veo que esté como necesariamente lográndolo, pero a lo que yo apuntaría sería una transdisciplina, como más allá de las disciplinas. Perfecto. ¿Cachai? Como Perfecto. da lo mismo de que un poco de qué, en qué casilla te vas a poner, cuál va a ser como tu domicilio disciplinar, mientras apuntemos a un mismo objetivo, ¿no? Yo creo que voy por la... ¿Cuál sería ese objetivo, Constanza? Perdón, ¿cuál sería ese objetivo, por ejemplo? En el caso mío y del taller es la generación de un espacio del común en la ciudad. Un espacio del común como un espacio que está más allá de lo privado y más allá de lo estatal o público, y que nos permita relacionarnos más allá del consumo, más allá del trabajo alienante, ¿cierto? Más allá del descanso para seguir produciendo, digamos. Un espacio, un socioespacio donde sea posible mirarse a los ojos, contemplar, teorizar, compartir, divertirse y analizar críticamente el espacio donde nos vivimos, y analizar críticamente esa falta de espacio que tenemos para ser seres humanos. Sí, el otro, y entonces, no, dale hermano, dale. Entonces, en ese sentido, si es que viene alguien de la poesía y viene otra persona tal vez de, no sé, las artes marciales, siempre va a haber como un aporte posible en torno a este problema que nos convoca a todos, que es la falta de espacio para poder desarrollarnos como seres sintientes, ¿no? La falta de espacios para el cuidado, por ejemplo. Y en ese sentido sería, o es súper interesante, apuntar a una transdisciplina, aunque eso no sea tan posible, ¿cierto? Y en ese sentido, como yendo allá a lo concreto, yo pienso que en la UDLA se está haciendo algo interesante,
que es que los talleres están liderados, no me gusta la palabra liderado, guiados, están siendo llevados por personas que vienen realmente de ámbitos muy diversos, como en el caso mío y la Linda, de la arquitectura y de las artes visuales, y eso se plantea y se clarifica desde el primer día de clase, ¿no? Como que esa es una manera muy concreta, muy fácil de establecer una perspectiva multi o transdisciplinar en un taller. Sí, yo te estaba escuchando en esa dimensión de esta pedagogía que de alguna manera, como tú bien dices, interpela. Yo siempre lo cuento como parte de la experiencia. Ahora el 19, ¿no? Si, este sábado va a estar el lanzamiento del libro Launer, ¿no? Y me acuerdo haberlo entrevistado, lo cuento en mis clases, lo cuento, ¿no? Que dentro de toda esta dimensión hay una pregunta que nos instala dentro de un proyecto ya antiguo, entre el 2009 y el 2011, que se llamaba 275 días, y hay una reflexión crítica en torno a lo que él nos preguntó sobre cómo se transfiere una experiencia. Y claro, es una pregunta simple, pero a su vez muy profunda, porque nos ubica fuera de la abstracción de la disciplina. Tal cual como tú nos estás diciendo, y nos propone responder desde nuestras habilidades más simples a unas prácticas pedagógicas que de alguna manera ubican un aprendizaje del goce. Cuando digo goce, quiero decir sobre las bases de una nueva conciencia que favorezca una participación donde nosotros entendamos que eso nos podemos disfrutar a nosotras, nosotres, a nosotros mismos, ¿cachai? ¿No? Pero que de alguna manera no nos ubica dentro de una línea de producción donde tenemos que sacar algo que de alguna manera nos instale. Yo sé que puede ser una cosa como muy de perogrullo. Uno proyecta para investigar, uno investiga para proyectar. ¿Qué más importante, el resultado o el tipo de proceso? Son preguntas que uno puede encontrar de manera habitual dentro de la academia. O de repente cuando hablan de autonomía o cuando hablan de innovación, que yo creo que insisto, son palabras muy manoseadas. Entonces, creo que hay una didáctica que hoy día apela a una dimensión contemporánea que requiere justamente aquello que tú estás diciendo y que nos instalaste desde un inicio de esta dimensión del agenciamiento, donde es un acto de conciencia que requiere una organización de la comunidad. Y esa organización de la comunidad no puede ser de otra forma. O sea, creo yo, ¿cachai? Porque si no son dimensiones singulares y las singularidades colectivas, claro, podemos reflejarlas, pesquisarlas, pero hay algo en lo particular de este tipo de pesquisa y de participación creo que es muy interesante y que nos regalas tú a partir de las dimensiones de las prácticas visuales, el cual te quiero agradecer profundamente el darte el tiempo, la distinción de ubicarnos una serie de conceptos en tus prácticas pedagógicas como en tu obra, el cual te agradezco profundamente tanto para quienes van a ver, para quienes de verdad van a gozar literalmente parte de esta presentación y que queda como le hemos comentado para cada una de nuestros invitados, están, ¿no es cierto?, en el repositorio de Campus Creativo, y lo interesante es que nada, ha sido muy buena la acogida de Caja Herramienta en estas 3 versiones, que ya voy a comentar que viene una 4ª versión, porque le da sentido a una invitación que es transversal, ¿no? Y no es solamente de una escuela, sino que permite justamente mirar desde distintos lados esta dimensión de la problematización o simplemente de esta dimensión como de saber cómo compartir o cómo aprender juntos de nuevo. Así que te agradezco tu tiempo y tus ganas de poder estar hoy día en Caja Herramientas. No, muchas gracias por la invitación nuevamente y por esta oportunidad para hablar de la academia como un espacio de reflexión, de la academia no como un espacio necesariamente de lo meramente funcional, porque para eso vamos a tener toda la vida si queremos. Así es. O sea, hay muchos Scopus y WOS que van a aguantar siempre en el fondo. Entonces, eso, como que no entrar en ese, pienso yo, como en ese estrés y en ese conflicto. ¿Cuáles son los límites de la arquitectura? Estoy haciendo... Oye, aprovechemos de que estamos en la academia para poder llevar ese concepto lo más allá posible, porque después la vida cotidiana se nos va a encargar de meternos todas nuestras ideas en cajitas
Así que Así es. la oportunidad. No, y además te puedo complementar. El otro día discutiendo, en vez de hablar de los límites de la arquitectura, creo que hay que hablar del centro de la arquitectura. Creo que esto está en el centro de la arquitectura, no están los límites. Así que ya no me hables más de límites, yo quiero estar en el centro. Esta es la preocupación máxima. Lo demás podemos De discutirlo después. accesorio, Así tal que, cual. por supuesto, así que vale. Un abrazo, nos vemos Bueno, pronto un abrazo, y un besito. besos Así que a nos todos. vemos.